Buenas tardes. En Ecuatoriano Suiza, puntualmente teníamos la necesidad de hacer de manera ágil y oportuna el tema de la replicación de datos de nuestra base de datos de producción a nuestra base de datos alterna. Nosotros tenemos el data center de producción en Guayaquil y la alterna lo tenemos en Quito. Anteriormente teníamos contratado esta replicación con un proveedor que lo que hacíamos era ejecutar scripts de manera automática, pero la desventaja es que no podíamos contar con un log, con una auditoría o con un aviso que me diga que en efecto tenía actualizado el último dato, el último archive, pasado o traspasado, mejor dicho, desde Guayaquil al servidor de Quito. Había muchísimo mantenimiento porque esos scripts por ciertos datos o por ciertas tablas muchas veces se caían y no replicaba una hora y media. El tema es que había que monitorearlo muchísimo, muchísimo y teníamos esa necesidad. Cuando encontramos la herramienta de Flash Copy, básicamente encontramos una solución definitiva a esta problemática. Flash Copy me ayuda muchísimo con el tema de la replicación y prácticamente no hay intervención humana más para algún tema de mantenimiento o un tema de switch over o failover, con la herramienta me ayuda muchísimo. Tengo reportes diarios de que la data está sincronizada con el último archive. No tengo la necesidad de estar haciendo una aplicación manual de archive. El mismo programa, la misma herramienta me ayuda con esa funcionalidad. Y básicamente tengo al día y puedo tener la capacidad de poder, en el caso de ocurrir alguna desgracia de la base de datos de Guayaquil, hacer prácticamente un traspaso de información de manera inmediata. Hemos testeado entre 15 o 20 minutos el traspaso de información para poder seguir trabajando con mi servidor stand-by de Quito, como tal. En base a la otra pregunta, pues bueno, nosotros hemos ganado muchísimo con la herramienta. Uno de lo que más me ayuda como tal en la herramienta, aparte de la replicación de datos, es el tema de poder sacar estos clones de base de datos para poder simular ambientes de prueba muchísimo más parecidos a los de producción. Teníamos siempre una problemática de cuando íbamos a probar ciertas condiciones o ciertas regulaciones en el sistema, no podíamos hacerlo con una data exacta y muchas veces teníamos el problema de que cuando ya pasábamos a producción, cierto escenario que no lo teníamos en prueba, no lo teníamos contemplado porque el dato no estaba actualizado, se nos pasaba de largo, se nos pasaba por alto y había un problema. Con la herramienta tengo la ventaja de crear una plataforma de base de datos similar, en tema de producción. Tengo la facilidad de crear ambientes de prueba y ambientes de preproducción en minutos. Eh, lo hago en 10 minutos, 15 minutos máximo. Y eso es una ventaja enorme para todo mi departamento de desarrollo. Desde que tenemos la herramienta podemos contar con la facilidad de poder hacer pruebas prácticamente reales, como si fuera un ambiente de producción. Es una ventaja buenísima en comparación de lo que hacíamos antes. Antes teníamos para poder hacer un backup, levantar un ambiente, nos tomaba 2 días, 3 días incluso, para poder replicar esta información en ambiente de pruebas.